Buenas noches a todos los que nos acompañan el día de hoy en Diálogos Marco Escudero. Hoy tenemos un tema que para muchos es algo increíble, y este tema de la inteligencia artificial es un tema que ha entrado al mundo y con seguridad ha venido a quedarse y a desarrollarse mucho más. Hoy recordarles que vamos a tener una ronda de poder participar, ampliar preguntas, comentarios, todos los que están en el foro. Aquí don Walter Guevara nos está pidiendo adelante, por favor, con su consulta, comentario. Gracias, querido Pepe. Soy totalmente novicio en esto. No hace 2 semanas entré a ChatGPT y decidí pues que eso no iba a funcionar. Así que le pregunté que si alguien había resuelto el teorema de Fermat y respondió perfectamente. Le pregunté si es que conocía la paradoja de Russell, respondió correctamente. Le pregunté qué cosa era la catarsis en la poética de Aristóteles, respondió correctamente. Le pregunté quién era Evo Morales y lo único que falló, porque parece que los datos no llegan a la elección posterior a la caída de Morales, es que dijo que seguía siendo presidente de Bolivia. Quedé absolutamente pasmado ante esas respuestas de preguntas que obviamente no son las que puede hacer cualquier persona de la calle, ¿no? Entonces, yo tengo una pregunta, hasta donde puedo entender esto, relativamente técnica para Leandro. Leandro me ha hecho dar cuenta en su excelente presentación. Yo voy a hacer mi pregunta exclusivamente sobre los modelos de lenguaje, en particular sobre lo que entiendo que es el modelo de la operación del lenguaje, no el modelo de la estructura del lenguaje, de la capacidad generativa de secuencias sintácticas y semánticas, por decirlo de otra manera. O sea que los modelos estos de los que nos ha hablado, como ChatGPT, que nos ha hablado Leandro, su principio es la imitación del lenguaje natural. ¿No es cierto? Entonces mi pregunta es esta. ¿Cómo puede ser que un algoritmo basado en un ordenamiento de probabilidades seleccione palabras de una enorme base de datos, las cuales responden a preguntas que en inglés se llamarían prompts, en lenguaje natural de una manera capaz de confundir a una persona medianamente educada sobre si está ante un ser humano que se expresa muy bien o si está ante un programa que genera secuencias de caracteres o palabras de una manera totalmente mecánica? Porque mi experiencia con el ChatGPT, por supuesto, se expresa infinitamente mejor que cualquier ministro, cualquier asambleísta, cualquier gobernador de Bolivia. Entonces, parece bastante difícil distinguir si estás ante un ser humano medianamente educado y medianamente capaz de expresarse o estás ante una máquina. Entiendo que un algoritmo es una secuencia de instructivos que eventualmente operan un interruptor en negativo o en positivo, en 0 o en 1, y eso es la base del hardware de las computadoras. Y ahí estoy absolutamente a ciegas de cómo es posible esa transición de un algoritmo absolutamente, pero totalmente ciego, que simplemente ordena probabilidades y que sin embargo genera respuestas a preguntas que se hacen en lenguaje natural. Leandro o cualquiera de los otros expositores, estoy en oscuras, si me pueden iluminar sobre eso. Claro que sí, Walter. Lean, vamos a ir acumulando los comentarios y después hacemos una ronda con nuestros expositores. Javier Rebollo, por favor, tu micrófono, adelante. Muy buenas noches, muy interesantes las 3 exposiciones. Felicitar a las 3 personas. Les quiero hacer 2 preguntas. ¿Cómo creen que va a cambiar el mundo laboral con la implementación de la inteligencia artificial? La inteligencia artificial nos quitará el trabajo, como la última noticia de IBM, que está
está planteando sustituir 1/3 de su planta de personal por utilizar inteligencia artificial. ¿Nos quitará el trabajo o quitará a otro que no maneja la inteligencia artificial? Y la segunda pregunta va en la línea de don Walter Guevara. Al interactuar una persona con una máquina, solo introducimos inputs, entradas, o lo que llamaban los expositores los prompts. Y la máquina nos muestra una respuesta en tiempo récord, una salida, un output. Al interior, mucho no sabemos qué hay. Parece una caja negra que trabaja y no sabemos cómo funciona la inteligencia artificial. No sé si nos podían aclarar estos aspectos. Muchas gracias. Gracias, Javier. Don Roberto Lacerna, su micrófono. Adelante. Gracias. Un par de comentarios. Uno es el tema de que lo que está en juego aquí es un lenguaje. Es decir, estamos interactuando con sistemas de lenguaje y por tanto nuestro lenguaje, creo que lo ha resaltado Francisco también muy bien, es vital, ¿no? O sea, la manera en que manejamos el lenguaje para poder sacarle el mayor provecho posible, ¿no es cierto? De hecho, la ingeniería de pronto, lo que ha llamado ahí el diseño de las preguntas, depende de con qué precisión y lógica ordenamos nuestras preguntas o nuestras instrucciones, ¿no? Entonces, recuperar materia esencial en los colegios, por ejemplo, como el lenguaje, la ortografía, etcétera, que estaban medio abandonados en favor de los emojis, etcétera, parece esencial ahora, ¿no? Esa es una primera reflexión. Y la segunda tiene que ver con el tema del modelo probabilístico que mencionó Leandro sobre todo, ¿no? El hecho de que la respuesta que obtenemos es básicamente la probabilidad más alta de acuerdo que hay sobre esa respuesta. En términos políticos, eso me hizo recordar una conocida frase de Jorge Luis Borges que decía que a él la democracia le parecía un abuso de la estadística, ¿no? En el sentido de que la mayoría manda, aunque no tenga la razón. Y en este caso lo han destacado también muchas veces, puede suceder que obtengamos una respuesta equivocada, pero equivocada en tal alta probabilidad que nos parece cierta, que nos parece verdadera. Entonces, aquí la duda está en si podemos de alguna manera instruir o incorporar en las máquinas, en el deep mind, machine learning, etcétera, el concepto de veracidad, el concepto de verdad, más allá de la frecuencia más alta de probabilidades de respuesta. No sé si me he dejado entender bien, pero me da la impresión de que si dependiéramos demasiado de el ChatGPT o todas estas cosas, terminaríamos bajo un sistema fuertemente autoritario, en que la verdad se impone justamente por ese abuso de la estadística del que hablaba Jorge Luis Borges, ¿no? Eso es, gracias. Don Walter, adelante, por favor. Sí, mi pregunta va dirigida mucho más a don Marco Peredo, que se ha referido un poco más, con mayor profundidad, a los desafíos que plantea la inteligencia artificial. Y lo que yo quería saber es sobre el futuro político de la inteligencia artificial. Básicamente la pregunta es, ¿se podría confiar en una autorregulación del sistema o habría que instaurar la regulación a través de cualquier autoridades nacionales, ¿no? Por ejemplo. Esa es la pregunta. Gracias. Al comenzar la Internet funcionó muy bien la autorregulación, pero con el tiempo ya cada país tuvo que establecer reglas, ¿no? Y yo creo que el mismo problema nos plantea ahora la inteligencia artificial. Gustavo, adelante, por favor. Muchas gracias, José. Buenas noches con todos. Yo quería hacer un comentario más que otra cosa, y es que no tenemos que confundir el ChatGPT con inteligencia artificial, no es uno a uno, ¿no? El ChatGPT es un modelo de lenguaje y es una pequeña parte de
todo lo que engloba la inteligencia artificial. Entonces, tenemos, y que estamos usando ya hace varios años, inteligencia artificial, por ejemplo, en los GPS y la conexión con los satélites. Estamos utilizando ya hace varios años inteligencia artificial en medicina, en música, en análisis y manejo de imágenes, por ejemplo, ¿no? En astronomía, por ejemplo, se utiliza muchísimo, hace muchos años también. ¿Cuál es el gran cambio desde el año pasado, ¿no? Desde octubre, septiembre del año pasado? Que durante los últimos 10 años, si quieren, se ha estado desarrollando la inteligencia artificial en esos campos específicos y por separado, ¿no? Entonces, hace rato, la última persona que expuso decía, el ChatGPT nos genera respuestas, pero si le decimos, reconoce la cara de una persona, no lo puede hacer, y eso es muy fácil para un niño, ¿no es cierto? Eso sí es fácil de hacer para otra especialidad de la inteligencia artificial, que es la gestión de imágenes. Entonces, lo que ocurre ahora, con si no me equivoco, es el ChatGPT 4 ya, que se está empezando a integrar todas estas diferentes aplicaciones, diferentes formas de inteligencia artificial, y el siguiente nivel de ChatGPT, ya puedes poner una foto y le dices, ¿quién es esta persona? Y te lo va a reconocer, ¿no? O ya va a tener GPS, digamos, ¿no? Entonces ya se van integrando todas estas cosas, y ese es el gran salto, ¿no? Entonces, si comparamos con la misma comparación que hacían hace rato, y decían, teníamos miedo cuando aparecieron las computadoras, pero al final no pasó nada, es correcto. Pero lo que está ocurriendo en este momento con la inteligencia artificial es como inventar el automóvil, la imprenta y las computadoras, todo eso en un año, ¿no? Entonces, eso es lo que se viene, ¿no? Un cambio muy rápido, muy grande. Gracias, Gustavo. La última de esta primera ronda, Mar, como Mar te tengo identificado. Tu micrófono, por favor. Hola, buenas tardes, noches. Bueno, yo soy Marcela Rivera, pero me pongo Mar ahí. También un poco preguntar, pero también un poco comentar, como recién decía Gustavo, que la IA es mucho más compleja que los chatbots, porque chatbot tenemos un montón. El ChatGPT, por ejemplo, no tiene conexión a Internet, solamente tiene una gran base de datos que está actualizada hasta el 2021, por ejemplo, ¿no? Y han salido otras como you.com y otras tantas, otros tantos chatbots que y dar respuestas mucho más concretas, ¿no? Lo que se vendría para más adelante sería la web semántica, ¿no? Que es, o sea, es la gran revolución de los chatbots, ¿no? La computadora siempre piensa en números, en 0 y 1, ¿no? Ceros y unos, ceros y uno. Ahora, la idea de la web semántica es que pueda comprender lenguaje. Pero para eso hay que hacer todo un ordenamiento general de Internet, de todas las páginas web, donde la semántica sea muy clara para que los chatbots puedan recoger la información adecuada. Por otro lado, también tiene la desventaja de que como entran a Internet, hay mucho de lo que recoge que son cosas falsas, ¿no? Incluso inventadas. Entonces, por eso también hay muchas respuestas que no corresponden efectivamente a lo que uno está buscando. Eso como un comentario. Y segundo, que quería preguntar, ya más como para nuestro quehacer. Yo no sé bien cuáles son las profesiones de los presentes, pero, por ejemplo, en la investigación social, ya venimos usando herramientas de inteligencia artificial, por así decirlo, el SPSS, Excel, Google, todas esas ya son inteligencias artificiales que se vienen usando hace mucho tiempo, ¿no? Pero esta nueva forma de comunicarse, de buscar información, de tener una web semántica, ¿cómo va a influir, por ejemplo, en la investigación social específicamente, ¿no? Y si algunos de los presentes ya han utilizado para hacer investigación, generación de datos, análisis de discurso,
etcétera, para ver cómo ha sido su experiencia, ¿no? En relación a esto. Gracias. Gracias, Marcel. Vamos a invertir el orden de participación. Le vamos a pedir primero a Marco Peredo que intervenga contestando algunas de las consultas, no necesariamente todas, pero las que considere más oportunas. Marco, por favor, adelante. Gracias. Contesto la pregunta que se me dirigió directamente y definitivamente sí es necesaria regulación muy cuidadosa respecto al uso de la inteligencia artificial y por supuesto soy totalmente consciente de que chatbot no es sinónimo de inteligencia artificial, eso es obvio, pero ahora más que antes es indispensable este esquema regulatorio porque hay el peligro evidente de llegar al estado que había mencionado, apuntó Hinton, este experto mundial, de ser incapaces de reconocer la verdad. ¿Qué es verdad? Entonces, probablemente no se nos va a quitar los trabajos con ese calificativo genérico, sino determinados trabajos que ya van a dejar de tener sentido. ¿Y qué es el tipo de trabajo que se va a potenciar siempre dentro del marco regulatorio adecuado? Obviamente, en primer término, los trabajos relacionados con los sistemas computacionales en particular, pero además va a tener que ser indispensable comenzar a desarrollar profesiones y trabajos alrededor de la necesidad de evolucionar en nuestro mismo conocimiento de expresión semántica, más allá, como dije también antes, de expresión puramente sintácticamente correcta, de expresión de significado, y vamos a tener que ser capaces de analizar con pensamiento crítico. Entonces, desarrollo de pensamiento crítico, desarrollo de expresión semántica como parte de trabajos y ciencias sociales del futuro ya cercano, frente a lo que va a seguir siendo el aspecto puramente informático y de ciencias exactas. Creo que son las dos inmensas áreas que van a seguir abriéndose a partir de esto. Y muy rápidamente, quiero hacer notar que toda la lógica está basada exclusivamente en dos operadores, el operador de negación y un operador de conjunción o un operador de disyunción. Toda la lógica y toda la matemática es solamente lógica. Entonces, ahí está también la respuesta a cómo se puede generar nada más que con ceros y unos todo el esquema computacional que ahora ha evolucionado tanto. Y es simplemente cuestión de velocidad computacional ya en este momento. El poder lograr una respuesta rápida es poder ejecutar un programa que naturalmente puede tener una estructura muy compleja en un tiempo cada vez menor gracias al avance de la electrónica. Muchas gracias. Marco. Gracias, Marco. Don Francisco Mayorga, comentarios, respuestas a todas las consultas realizadas. Micrófono, por favor. ¿Cómo no? Realmente creo que en lo que se refiere a los peligros que se pueden generar mediante el uso de herramientas como el ChatGPT y otras de inteligencia artificial, creo que eso va en dos o tres vertientes distintas, ¿no? Una de ellas es la posibilidad de que quienes tienen estos servicios utilicen la información privada de las personas para sus propios propósitos, ¿no? La otra es la que tiene que ver con la concentración del poder. En este momento creo que tenemos 3 o 4 grandes compañías muy poderosas que están en la cúspide de toda esta estructura que se está desarrollando alrededor del mundo y que tienen la posibilidad de orientar o reorientar
los procesos a través de los cuales nosotros interactuamos con la inteligencia artificial. Y efectivamente el poder que pueden tener ellos para modificar, hacer modificaciones, ordenar modificaciones de algoritmos a efectos de que el gran público reciba información que no es necesariamente cierta o que responde simplemente a intereses no de la mayoría, sino de una minoría que tenga un gran poder. Eso también es un peligro. Pero el tercer peligro es el que los políticos, a través del concepto de la regulación gubernamental, pretendan también hacer lo mismo. Es decir, interferir con el proceso normal de prompting y de generación de respuestas para inducir diferentes tipos, como se ha hecho en las dictaduras, ¿no? Antiguamente, no con la libertad de prensa, sino con la manipulación de la prensa o con la regulación de la prensa, ¿no? Entonces se trata de tres problemas diferentes. Efectivamente, creo que nosotros, digamos, socialmente, vamos a tener que encontrar el camino para impedir que los dueños de estas grandes empresas las utilicen para su propio beneficio, que la información privada se utilice para beneficio particular de esas empresas y finalmente para impedir también que los políticos abusen del poder gubernamental para establecer cierto tipo de regulaciones y controles, ¿no? Todos sabemos, por ejemplo, que en China hay una cantidad de información de Internet que no circula simplemente porque el gobierno, la dictadura, no quiere que eso circule, ¿no? Entonces, va a ser un problema complicado, ¿no? Y posiblemente va a ser en la esfera de Naciones Unidas donde se van a dictar los grandes lineamientos sobre la manera de asegurar que la inteligencia artificial no hackee a los seres humanos y que los poderosos no abusen, sea por la política o por el poder económico, que no abusen de esta tecnología. Por el otro lado, sí me parece muy importante que se ha venido expresando una preocupación, no solamente a nivel internacional, sino que en el foro, respecto a que si efectivamente el chat GPT, que es una de las cosas que tenemos a mano, hay una gran cantidad de aplicaciones que, como decían Marco y Leandro, pues se han venido utilizando desde hace tiempo. Hay la tecnología de reconocimiento facial, por ejemplo, ¿no? A mí me sorprendió la última vez que entré a Estados Unidos que el agente de migración me dijo mi nombre antes de abrir mi pasaporte, porque ya la cámara me había identificado y le había dicho mi nombre. Ese tipo de cosas, pues, son, por supuesto, cosas de reconocimiento facial muy avanzados que van avanzando. Y no solamente eso, los psicólogos están utilizando el reconocimiento facial para detectar si la persona miente, si está nerviosa, si es una persona violenta o si es una persona tímida, y clasificar pues distintos aspectos de la personalidad de quien está siendo analizado por la vía de la cámara, ¿no? Entonces, ciertamente muchas de estas cosas implican peligros, implican dificultades, pero también implican grandes oportunidades. Oportunidades muy valiosas para el desarrollo de la ciencia. En el campo de la medicina, por ejemplo, lo que se ha hecho hasta ahora va a comenzar a dar un salto espectacular en lo que se refiere a la capacidad de diagnósticos, en lo que se refiere también a la capacidad misma de realizar cálculos matemáticos. Por supuesto, ahora esto ha dado un salto importantísimo. Para mí, lo importante es que nosotros estemos conscientes, por un lado, de que la máquina puede darnos respuestas erradas, respuestas malintencionadas y también respuestas ambiguas. Uno le puede preguntar algo a la máquina y uno después le puede pedir, dame el punto de vista contrario, y la máquina lo va a dar. De manera que tonto será el que se deje engañar a partir de la primera pregunta de lo que le dijo la máquina, porque uno le puede hacer la pregunta de otra manera, de otro ángulo, y entonces conseguir información, digamos, divergente, ¿no? Antagónica.
Eso es muy simple. Lo que creo es que nosotros, como sociedad, como técnicos, como expertos, que son varios de ustedes que han hablado con mucha propiedad, mucha sabiduría, que nosotros, en vez de afligirnos y en vez de preocuparnos, pasemos a ocuparnos. Que busquemos las maneras, las distintas formas de aprovechar la herramienta para desarrollar la producción, la productividad, la inteligencia de los jóvenes. Esa es mi última reflexión. Gracias. Gracias, don Francisco. Leandro, por favor, tu micrófono. Claro, sí. Adelante. Voy a iniciar respondiendo a la pregunta de Walter, que para recordarla iba más o menos así, y te preguntabas cómo un algoritmo puede sonar tan convincente si al final de cuentas es un sistema. Y yo igual, la primera vez que usé la herramienta me quedé de, no puede ser, ¿qué está pasando? No, sinceramente, ¿qué es esto? Y la respuesta no la sabe nadie más que las personas que trabajan en OpenAI. Y eso fue una grandísima crítica, porque inició como, o sea, open significa abierto, ¿verdad? Inteligencia artificial abierta. Sin embargo, cuando sacan nuevos modelos, sacan nuevos productos, no publican nada más que un reporte técnico mostrando algo de benchmarks o resultados comparativos. Jamás divulgan realmente cómo es la arquitectura y cómo construyeron la herramienta. Por motivos de competencia y motivos igual de negocios. A final de cuentas, esto es un producto por el cual están monetizando, sea cual sea el motivo que ellos públicamente dicen por qué están construyendo una inteligencia artificial. Pero tampoco para dejarte con tantas ganas, sí sé algunas cosas internas que les voy a explicar muy brevemente de cómo funciona. Decir que estos modelos de lenguaje solamente son modelos probabilísticos es algo extremadamente simplista y va mucho más allá. Entonces, toda la ingeniería se trata de diferentes capas de procesamiento de datos, ¿no? Entonces, se tiene en el mundo del procesamiento del lenguaje natural un montón de técnicas para simplificar el lenguaje. Nosotros somos súper redundantes, poniendo conectores y algunas palabras que son súper innecesarias para entender un mensaje. Entonces, hay un proceso de simplificación y de distancia entre conceptos y entre definiciones, entre las palabras. La palabra gato está muy estrechamente relacionada con la palabra animal, por ejemplo. Y encima de todo esto, de todas esas capas de ingeniería donde todo tiene un propósito y todo estaba perfectamente calibrado, hay algo que se llama aprendizaje por refuerzo, por feedback o por retroalimentación de los humanos. Entonces, ¿qué hizo ChatGPT durante meses? ChatGPT generaba respuestas, 4 respuestas, y muchas personas estaban contratadas por la empresa, y de esas 4 respuestas elegían cuál es la más convincente, cuál es la que suena mejor, cuál es la que te gusta más. Entonces, así hacen algo que se llama fine tuning, que es ajustar las últimas capas del modelo para que justamente la salida o el output o la respuesta sea lo más natural y lo más convincente posible. Eso en el lado de cómo funciona más o menos esto. De todas formas, es como recalco que es una obra de ingeniería del estado del arte del que estamos hablando hoy, 2023, y que va a seguir evolucionando y que por dentro hay muchísimas cosas extremadamente sofisticadas. Y dentro, bueno, y de la pregunta de Roberto, que habló de la verdad y de la estadística, no había escuchado esa frase de Borges, pero me parece increíble. Y como dijo Sam Altman también, que es el CEO de OpenAI, van a existir diferentes modelos. De hecho, ya existen diferentes modelos. Y no sé si vieron esa noticia de que alguien probó preguntándole a ChatGPT, quiero que me hagas un poema que te diga todas las virtudes de Joe Biden, y ChatGPT generó el poema de todas las virtudes y todo lo bueno de Joe Biden. Y luego le preguntó, quiero que me hagas un poema con todas las virtudes de Trump. Pero la inteligencia artificial dijo, no puedo porque yo soy un modelo de inteligencia artificial y no puedo tener ningún tipo de sesgo político, entonces no te puedo dar esto. Eso ya es un sesgo, ¿cierto? Entonces,
salió ese momento en Twitter y todo el mundo estaba comentando acerca de eso, de que es un escándalo y que ChatGPT está completamente sesgado políticamente, y es algo súper cierto, y ya estaba la evidencia ahí. Entonces, existe algunas capas donde sí pones algún tipo de reglas o de condicionales que te permiten controlar las salidas de tu modelo, ¿verdad? Entonces, como van a haber varios modelos y porque van a estar entrenados con diferentes sets de datos, a propósito o sin querer van a existir sesgos políticos, sesgos sociales, opiniones igual que tengan los modelos. Porque para mí, la única manera para tener un modelo realmente que tenga la verdad, asumiendo que la verdad es objetiva, sabiendo que la verdad en realidad es completamente subjetiva y cada uno tiene su propia verdad. Siento que la única manera de conseguir a alguien que pueda decir esta es la verdad absoluta es cuando tengamos los datos de absolutamente todos los humanos y lleguemos a la utopía de Orwell, que es vigilar absolutamente a todos, ¿verdad? Entonces, creo que todos los sistemas tienen sesgos y siempre van a tener sesgos porque están hechos por humanos y están entrenados por datos generados por humanos. Y la pregunta de Javier Rebollo de que si es que, bueno, si es una caja negra, pero si es que nos van a quitar el trabajo. Bueno, algunos trabajos sí van a ser reemplazados, igual que muchas y todas las revoluciones tecnológicas, pero sí rescato lo que dices de que si es que estás de la mano con la tecnología, con las herramientas, es poco probable que a vos te vayan a reemplazar, así que de eso se trata, del aprendizaje continuo. Gracias, Lean. ¿Algún comentario más, Guacho? Bueno, Dale. de todas maneras quiero, bueno, la pregunta que la quería hacer, la contestó don Francisco, agradecer a Leandro y a Marco, exposiciones interesantes. Creo que don Francisco le ha dado el clavo a lo que yo pensaba, de que las redes sociales prácticamente nos ayudan en mucho, eso es muy cierto. Pero sin embargo, una finalidad, un objetivo que ellos tienen es la recolección de datos de todos nosotros, ¿no? Tienen tu nombre, tienen tu foto, tienen tu celular. Es más, si no pones tu foto o tu celular, tienen tu ubicación, tu IP. Y esta información les sirve para vender a empresas multinacionales. Cuando uno está en alguna red social, empiezas a tener más afinidad por ciertas cosas, te empieza a llegar la información de aquello. Entonces yo creo de que todas estas redes sociales, al margen de que te da un cierto beneficio, acortan distancias, una serie de cosas, es más, obtienen tu información. Todas ellas, la GPT, chat, lo que se ocupa prácticamente es de una recolección de datos. Entonces aquello le sirve en demasía, como dice don Francisco, hay que tener mucho cuidado, o sea, ojalá que todas las personas que utilizamos las redes sociales tengamos los valores positivos, que hacemos de una manera buena. Casos muy claros ha sido Facebook con la cuestión de las elecciones presidenciales, porque hasta ahí inclusive entra la parte política. Lo combinaron a declarar en el Senado a Zuckerberg justamente para preguntarle por qué pasó tanta información en función a la política. Entonces, sirve, o sea, yo pienso de que todas estas redes sociales, el GPT más que todo, que es un peligro también, lógicamente, por el tema de que ya han habido estafas bancarias, llegan a tu cuenta bancaria, entonces hay que tener más cuidado, como dice el señor Mayorga, hay que aprovechar de esos elementos, de esas herramientas para el bien. Bueno, eso era lo que quería. Gracias, Guacho. Gracias. Al no tener más solicitudes, vamos a dar una ronda ya de despedida. Le voy a pedir a don Francisco Mayorga que haga el último comentario y su despedida del evento. Adelante, por favor. Pero quisiera, en primer lugar, felicitarlos a los organizadores por este encuentro formidable. Creo que las presentaciones de los colegas, de igual manera que la calidad de las preguntas, ¿no?, y las intervenciones, ha sido formidable. Yo quisiera comentarles rápidamente lo siguiente. Imagínense que yo entro a Walmart, hay una cámara, la cámara me mira y le avisa
a un computador que está allí o a la nube. Acaba de entrar Francisco Mayorga. Y entonces la máquina automáticamente va a buscar el patrón de gastos que yo he tenido a lo largo de los últimos 12 meses en ese supermercado, ¿no? Entonces resulta que me dice el helado favorito suyo, me mandó un mensaje, ¿no? Un texto. El helado favorito suyo hoy está al 2 por 1. Camino un poco, voy a buscar el helado y ella me dice, vea, usted compró nueces la última vez. Si no las ha consumido, ya deben estar malas. Le recomiendo que compre nueces. Hay tal marca que está en promoción, ¿no? Y finalmente la máquina cree que como yo pedí nueces, seguramente me gusta la cerveza o el whisky. Y ahí se equivoca porque realmente yo no consumo ni cerveza ni whisky, ¿no? Yo prefiero el vino de Tarija, ¿no? Entonces, la máquina me manda una cantidad de mensajes que pueden ser útiles para mí, que además son útiles para el supermercado, porque está promoviendo ventas. ¿De acuerdo? Ahora, nosotros podemos ver eso desde dos puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista de la ciencia empresarial del marketing, el mercadeo. ¿Le sirve a los empresarios esto? Estudiando los patrones de consumo, no en general, sino individuales. Por el otro lado, a mí como consumidor no me molesta, pero puede haber otros consumidores que se sientan invadidos en su privacidad y ofendidos por el hecho de que hay una máquina que les esté aconsejando comprar leche deslactosada o comprar helados de chocolate, ¿no? Entonces, ¿qué les puedo decir? Esta es una pequeña muestra de una aplicación que es bastante rústica en relación a lo que es GPT-4, ChatGPT-4 y otras cosas que hay por allí en circulación muy valiosas. Pero lo comparto esto como algo que representa una oportunidad para el sector empresarial, de igual manera que para los médicos puede representar el otro tipo de aplicaciones, ¿no? Yo quiero subrayar que me ha preocupado en esta discusión maravillosa la preocupación. Me pareciera como que lo que prevalece, ¿no? Es un poco todavía el asombro, más que la curiosidad y más que la imaginación. Creo que eso no es culpa nuestra, creo que eso es culpa de los medios de comunicación que han estado muy amarillistas respecto al tema de los peligros. Quiero que estemos conscientes de que la ciencia va avanzando, la tecnología va avanzando. Estas cosas nuevas que están surgiendo van a significar grandes oportunidades para el desarrollo económico y social de nuestros países. Y creo que es importante que nos pongamos todos manos a la obra a ver de qué forma podemos nosotros sacarles el jugo a estas innovaciones. Esa es mi reflexión y muchas gracias por invitarme. No tengo mucho que aportar, pero digo lo que puedo, ¿no? Gracias, Francisco. Marco Peredo, última participación, despedida, comentarios. Muchas gracias. Solamente deseo, para no extenderme innecesariamente, llamar la atención sobre el comentario que puse. Vale la pena ver el primer teorema de incompletitud de Gödel, justamente como una barrera a la posibilidad de conocimiento absoluto que con seguridad nos va a tranquilizar y nos va a garantizar que podemos seguir avanzando continuamente sin temor a que por medios artificiales o naturales lleguemos a un absoluto que pueda dominar de manera completa a la especie humana o a cualquier otra forma en el universo. Muchísimas gracias, Roberto, por la invitación. Muchísimas gracias a todos por la participación y felicidades. Gracias, Marco. Lean, último comentario y despedida.
Súper. Creo que mi mensaje también hace eco a las palabras de Francisco, y como en todas las revoluciones tecnológicas ha sucedido y va a suceder siempre, los patrones se repiten. Hay resistencia al cambio, hay miedo, hay cambios en la economía, hay nuevas oportunidades, algunos empleos desaparecen para siempre, pero hay muchas cosas positivas que vienen de la mano, que son la democratización de la información, cambios en las maneras en las que interactuamos, y en general la forma más abstracta que puedo expresar esto es mejoras en la calidad de vida. Entonces, es como siempre, la respuesta más atinada es tomar acción y compartir y seguir aprendiendo. Y muchísimas gracias por la invitación también. Gracias, Lea.